Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. ¿Le han entendido? ¿Alguien que quiera venir a explicarme? Porque yo cada vez me confundo más. Hay algo que es importante, que no debemos de perder de vista. El asunto del argumento que usaron los judaizantes para desestabilizar, para hacer dudar a los gálatas de si estaban en lo correcto. Y esto es siempre es importante, y bueno, en este caso también es que los gálatas, como todos los cristianos o toda la gente que busca a Dios, quiere tener la seguridad de que están en lo correcto, de que lo que creen y lo que les están siendo enseñados es lo correcto. Entonces, yo a usted le hago una pregunta, o sea, ¿por qué usted cree que donde está es lo correcto? ¿Qué le garantiza que lo que usted está creyendo es lo correcto? ¿Qué le garantiza que la doctrina, como se enseña aquí en este lugar, es la correcta? O sea, los judíos habían sido enseñados de una manera, y hasta antes de Cristo estaban en lo correcto o no. ¿Sí o no? Sí. Porque era lo único que había sido revelado. Y ellos creían que estaban bien. Pero luego cuando viene una manera nueva de relacionarse con Cristo, es cuando a ellos les cambia la vida y ellos defienden sus tradiciones y costumbres y todas estas cosas. Y los gálatas, que pues no creían en nada o creían en cosas que no tenían nada que ver y que fueron enseñados, pues estaban en un dilema y decir, ¿será cierto lo que nos enseña Pablo o será cierto lo que nos enseñan los judaizantes, que eran judíos? Y decían, ¿quién tiene la verdad absoluta? ¿Quién tiene la verdad? O sea, no me estaré equivocando. Entonces, Pablo está mostrando argumentos por los cuales, mire, los judíos decían, no, es que la bendición viene de Abraham, ¿sí? Nosotros sí somos, o sea, ellos dicen, tenemos una línea y esta línea, nos marca lo que tenemos que hacer, y en ella incluían posteriormente la ley y lo que marcaba la ley y algunos ritos. Y Pablo, para incluir a los gentiles y a los gálatas, dice, no, pero es que la salvación es por fe, es por gracia. Entonces, la pregunta es, ¿los dos tenían razón en su fundamento o no? Sí, tenían razón. Los judíos tenían razón. Lo que a ellos les habían enseñado estaba correcto. Pero lo que ahora estaba vigente era lo que Pablo les estaba enseñando. Entonces aquí tengo que cambiar esta manera de pensar e irme a esta otra y aceptar a los gálatas y a todos que son hijos de Dios y que tienen el mismo derecho sin tener que observar los ritos que la ley les estaba imponiendo o les había impuesto en el pasado a los judíos. Entonces, el versículo 25 del capítulo 3 dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mire, aquí la cuestión es que están discutiendo un asunto que a lo mejor no era tan trascendental, pero que sí era importante, porque los dos están hablando de algo espiritual. Pablo enseña que el hecho de que los Gálatas ya no eran siervos, es decir, esclavos, sino que eran hijos de Dios a través de Cristo. Ese hecho, por medio de Cristo, a todos los habitantes, a todas las naciones, los hace hijos de Dios. ¿Sí? Eso es lo interesante. En esta explicación, Pablo habla que desaparecen las distinciones terrenales, las distinciones que frustran, las distinciones que traen divisiones, las distinciones que traen pues encono, luchas. Por ejemplo, el domingo yo estaba enseñando acerca de la mujer samaritana y Jesús. Pero si ustedes se fijan, había una diferencia de pueblos, los judíos y los samaritanos, y estaban discutiendo acerca de una cuestión espiritual, la adoración al Padre. Y decía la samaritana: nuestros padres nos enseñaron que en ese monte. Y el Señor enseña y dice, y bueno, sigue diciendo ella, y los judíos dicen que en Jerusalén. Ahí es donde se debe de adorar. El asunto, si ustedes se fijan, no debería de tener tanta trascendencia, porque pues en uno y en otro lado es adoración, ¿o no? Pero había cuestiones tradicionalistas que dividían a las naciones, y eran pueblos vecinos que creían en el mismo Dios a su manera, con sus costumbres. Y aquí es algo que está muy fresco. Los Gálatas, atención, pregunta: ¿los Gálatas eran herederos de la promesa de Dios, sí o no? O sea, aquí Pablo ya les había enseñado que ellos eran herederos de la promesa de Dios, ¿sí o no? Pero ellos no eran judíos. ¿Cómo es eso? ¿Era para todos? ¿Por qué dijeron allí? Por la gracia, por la fe, no por obras. Sí, eran herederos de la promesa de Dios, la promesa que Dios le dio a Abraham, que por su simiente serían benditas todas las naciones. Hay una instrucción o una enseñanza donde ponen para que estos hombres se entendieran. Un heredero durante su infancia no es mejor que un esclavo. ¿Por qué? Porque aunque es el heredero, no puede hacer lo que quiera. Está sujeto, igual que está sujeto un esclavo, ¿sí o no? Tiene que observar, tiene que cumplir, tiene que hacer muchas cosas. Los dos están bajo una supervisión estricta. De modo que los infantes, aunque posteriormente van a ser los herederos, por ejemplo, de una hacienda o de un reino o de lo que usted quiera, pero mientras tanto tienen que estar ahí recibiendo la instrucción. Pero a ese hijo, ¿sí? Dios lo redime de la maldición de la esclavitud, porque un esclavo está sujeto a leyes y no puede hacer su voluntad. Pero Cristo viene y redime al esclavo de esa maldición, a fin de que
por la adopción ellos reciban el Espíritu Santo. Ahora, el término del Espíritu Santo, la relación del Espíritu Santo es nueva en ese tiempo. ¿Cuántos sabían acerca del Espíritu Santo en ese tiempo? Pues muy pocos, como hoy en día también muy pocos. Todos sabemos del Espíritu Santo, pero muy pocos tenemos esas manifestaciones y somos guiados y buscamos la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a todos los corazones de todos los creyentes, de todos los que entregan su vida a Cristo y son herederos de las mismas promesas de Cristo. Pablo les pregunta a los Gálatas, ¿cómo es que ellos habían conocido a Dios de tal manera que los habían hecho libres y ya no estaban en esclavitud? Sin embargo, ellos querían esclavizarse al regresar a las formas del judaísmo. El judaísmo, dice la palabra de Dios, lo vimos en la vez anterior, estaban atados. Pablo habla de que la salvación es por la fe y no por la ley. Y lo hace describiendo un contraste que es muy notable entre la ley y la fe, ¿sí? Estos dos caminos son completamente opuestos, son como las vías del tren. Aunque van juntas, nunca podrán cruzarse, ¿sí? Nunca podrán venirse. Entonces, el recibir la salvación por fe es muy diferente de estar bajo la ley. Y dice aquí, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa ayo? Yugo. Ya no estamos bajo lo que la ley te obligaba. La ley ya no iba a gobernar en las personas como lo hacía antes de la venida de Cristo. Fíjese, estamos hablando de un periodo muy corto, en el cual se están cambiando las formas de una cosa a la otra. Y eso me recuerda, muchas veces yo recuerdo a varios casos que venían y luego me decían, ay pastor, yo tengo una lucha tremenda. ¿Por qué? Pues es que vengo aquí y me llena, me siento bien, recibo la palabra y me hace sentir bien y creo todo lo que dicen aquí, pero salgo de aquí y luego me voy a la otra iglesia de donde venía yo antes, porque me cuesta trabajo y pienso que, y si no está bien lo que estoy haciendo, pues con eso garantizo, voy y sigo las mismas formas y hago lo mismo que hacía antes. Si le digo, bueno, pues tarde que temprano tú vas a tener que tomar una decisión de qué es lo correcto. Y nuestro espíritu siempre nos va a mostrar qué es lo correcto. La ley nunca puede llenar el corazón de las personas. Y aquí Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes estén regresando a aceptar otra vez lo mismo de la ley? La venida de la fe o la salvación por medio de la fe es un hecho histórico, mis hermanos. Es un hecho que cambia los moldes. Eso es un hecho que para muchos puede considerarse como que, pues qué fácil. Nos quitaron el yugo de la ley y ahora nos dicen, pues ya eres salvo. Por fe, por creer. Entonces, como que no alcanzaban a entender este asunto. Y esto es lo que había alterado la vida de los Gálatas. Ahora, aquí empezamos con un asunto que es muy importante.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Aquí hay un hecho que es importante en ese tiempo, el bautismo. El bautismo es un rito de iniciación, y está hablando del bautismo en agua. Es un rito de iniciación para los cristianos primitivos. Es como la puerta de entrada, ¿sí? Es una puerta visible y formal de entrada a la vida cristiana, el bautismo. Es un acto de iniciación, ¿sí? Es un acto que la gente en ese tiempo le daba mucho valor. ¿Cuál es el rito de iniciación en el judaísmo? ¿Alguien sabe? La circuncisión. La circuncisión es el rito de iniciación en el judaísmo. A los niños, cuando los iban a iniciar ya en el judaísmo, iban y les hacían la circuncisión. Y ese era el inicio de una vida espiritual judía. El cristiano es el bautismo. Y el bautismo es en agua. Lo mismo que Juan el Bautista comenzó. Por eso es el bautismo un rito tan importante del pueblo cristiano. Pero fíjese cómo ha perdido el valor que le daban en ese tiempo. Si era un hecho de iniciación, ¿recuerdan cuando va aquel profeta apóstol que va caminando junto al carruaje y le está compartiendo la palabra de Dios y se para y dice: ¿me puedo bautizar? ¿Por qué es el hecho? Porque es importante y porque era un hecho visible y decía: yo quiero ser parte de la comunidad cristiana, yo quiero recibir de las bendiciones de Dios. El bautismo es la iniciación a la vida cristiana, pero en nuestro caso se ha devaluado esta actitud, esta actividad, este rito. Muchas veces, mire, hay gente que es cristiana y tiene, no sé, 10 años siendo cristiano y no está bautizado en agua, ¿verdad? Se fijan cómo al mismo tiempo lo que Pablo enseña, que deben de ser fundamentos importantes en la vida de un cristiano, ya muchos lo devalúan y no le toman el verdadero valor a los actos. Por ejemplo, hay quien bautiza a sus niños siendo bebés que ni saben, completamente devaluado. Hay otros que se bautizan después de 15 años de ser cristianos y ya hasta son pastores. Y se andan bautizando, ¿verdad? Esa es exageración mía, ¿verdad? Pero ya tienen mucho tiempo y no le han dado una importancia que Juan el Bautista le dio, que Cristo le dio, un acto de iniciación, de entrada al cristianismo. Y en ese tiempo era importante y todos se querían bautizar. Es un rito que nos sugiere una fuerza importante pensando en lo que significa la inmersión en agua. ¿Qué significa cuando una persona desciende al agua y sale? Se fijan que tiene un valor, o sea, cuando nosotros lo estamos viendo, realmente tiene un valor importante. A mí me ha tocado bautizar a muchas personas y cuando salen, así como que lloran algunos, porque es algo importante, pero cuando le dan el verdadero sentido a este acto primitivo de iniciación en el cristianismo. Yo les pregunto, hoy en nuestros días, ¿cuál es un acto importante de iniciación en el cristianismo? ¿Ustedes lo pueden identificar? Hoy en día, en las iglesias, en cualquier iglesia, aún en esta, ¿cuál es un acto importante de iniciación en el cristianismo?
La sangre, la oración, el arrepentimiento. Estoy hablando de un acto de iniciación. La sangre, bueno, la sangre cubre los pecados y todo, es parte de, pero no. Yo estoy hablando de un acto de iniciación en el cristianismo. ¿Creer es un acto de iniciación? ¿Cuál es? ¿Oír? ¿Oír es un acto de iniciación? ¿Cómo? ¿La palabra de aceptar a Cristo? ¿Cómo? Acá dice, sigue siendo el bautismo, pero por ejemplo, hoy traemos a alguien nuevo a la iglesia. ¿Cuál es? Y él dice, yo quiero ser cristiano. ¿Cuál es el acto de iniciación para esa persona? ¿Tú qué le dirías? Dando ejemplo. Fíjense, realmente mis hermanos, realmente no hay un acto claro de iniciación en el cristianismo, ni aún en esta iglesia. Tienes que convertirte primero, sí, pero fíjense, el ejemplo que yo les digo, va el hombre, ¿se recuerdan cómo se llamaba este señor? El que iba en el carruaje, un eunuco. ¿Y quién es el otro? Felipe. ¿Quién predicaba? Felipe. ¿Y qué dice el eunuco? Cuando escucha, cuando le comparten la palabra de Dios, cuando está el momento y que dice, yo quiero aceptar a Cristo, ¿qué dice? Pero miren, para ellos era muy claro que tenía que bautizarse, que era el rito de iniciación. Ellos no tenían duda, o sea, no, Felipe no le dijo, oye, pero es que mira, tienes que esperarte a que anuncien que va a haber bautizos y que vamos a ir al agua caliente y dentro de 2 meses. Nosotros lo hacemos periódicamente, obviamente que hay situaciones así, pero como no es algo obligatorio, como es algo que se ha diluido, pero yo le digo, en aquel tiempo Juan el Bautista salía al camino y ¿qué hacía? Bautizaba. Y qué importante era el que descendiera al agua y saliera. Públicamente, él estaba haciendo un compromiso, voy a cambiar de vida. Mi vida va a ser diferente porque Cristo está en mi corazón. O sea, era algo muy importante. El bautismo en ese tiempo era requerido para los cristianos como un testimonio de la fe que tenían en Cristo Jesús, que la fe que tenían que Cristo Jesús iba a cambiar su vida. Tenía el mismo poder y efecto que para los judíos era la circuncisión, era lo mismo, tenía el mismo valor. Cuando alguien se bautizaba, podía ser considerado miembro de la iglesia. Era un rito, el bautismo, pero le quiero preguntar, ¿el bautismo salva? No, es un rito, ¿sí? Por esa razón, porque alguien dijo, no, el bautismo no salva, entonces no me bautizo. Entonces me bautizo algún día. Después. O sea, cuando haya chance. Cuando se bautice toda la familia. Cuando haya agua caliente, sí. Ahora es muy agradable ir a bautizarnos. Nosotros hace muchos años, cuando comenzamos aquí Casa de Oración, de hecho, mi hija que hoy tiene 35 años, estaba pequeña y fuimos a hacer los primeros bautizos, los primeros que teníamos, fuimos acá a la barranca.
adelante del balneario Los Camachos, más adelante, venía un río que bajaba. Y bajamos y había entre las piedras, se hacía como un estanque. Y ahí fuimos. Y pues, ¿quién va a bautizar? Y luego, pues, que Chuy Olivares, a fuerzas, ¿verdad? Era el pastor. Pues mi Chuy, órale. Y luego bajando y se empezó a poner morado. Y luego el Toño Ortiz, ahí va. Había otro hermano, Eduardo. Y pues ahí yo también le tuve que entrar. Y en ese tiempo yo tenía una alergia que cuando tenía mucho frío, me empezaban a hacer como unas tortas, unas ronchas así. Empezaban pequeñas y se me iban extendiendo y se me hacían grandes así. Y pues ahí entro yo y bueno, el agua estaba fría. A mí me gusta el agua fría, me encanta el agua fría. Y yo estaba allá adentro y les echaba ahí a los hermanos, a Chuy, a Toño, les echaba agua. Y dice, ponte paz, ya sabe, ¿verdad? Bien espirituales, paz. Pero decíamos, órale, y al principio, bueno, íbamos y fuimos en un camión, iban muchos a bautizarse. Y cuando vieron ahí, pues yo creo que la mitad fue la que se bautizó, de veras, porque el agua estaba muy fría y no es cómodo. Muchos no se bautizaron por eso, de veras, literal. Pues muchos le daban, no, pues yo creo que mejor para la otra. Otra vez nos bautizamos ahí en la primavera, pero el río nos llegaba a la rodilla. Pues los metíamos casi en la arena y para sacarlos, ¿verdad? Pero aquí es algo muy importante, mis hermanos. Ustedes pueden notar cómo Pablo está hablando y cómo había ritos que en aquel tiempo eran importantísimos para demostrarle al hombre la fuerza de lo que creían. Los judíos, la circuncisión, un rito de iniciación. A los cristianos, que era una denominación o un movimiento nuevo, ¿sí?, era el bautismo. Y nosotros hemos perdido de vista la importancia del bautismo, porque Juan lo inauguró, Juan lo instituyó, Cristo obedeció. Y él pudo haber dicho, no, eso es para los pecadores. Y él dijo, yo voy a bautizarme porque tenemos que cumplir con la palabra. Y nosotros muchos no cumplimos esa parte o lo hemos diluido. Y ya pensamos que el bautismo no es algo importante, mis hermanos, es algo importante. No salva, estoy de acuerdo, pero en ese tiempo era un hecho que demostraba en lo que yo estoy creyendo, la fe que yo tengo, el poder que tiene el bautizarme, el que a partir de ese momento mi vida va a cambiar. Y fíjese, ellos lo hacían en un lugar público, no era solamente entre los cristianos. Nos vamos a ir nada más la familia y ahí te bautizas y todo quedó entre nosotros. No, era público. Era público. Todo el mundo ahí en el camino llegaban y veían y decían, ahí está Pepe. ¿Y qué está haciendo? Y lo veían que bajaba y daba testimonio. Yo soy Pepe y en mi vida pasada hice esto y esto y esto y esto, pero ahora creo en Cristo y Él ha cambiado mi vida, y bajaba las aguas del bautismo y testificaban que nacían a una forma nueva de vida, creyentes en el Evangelio. Público, ¿sí? Habiendo descrito que por este acto bautismal había una unidad del nuevo creyente con Cristo, Pablo empieza a tomar que esta unidad no solo hace que el creyente y el Señor sean unidos, sino hace que también todos los creyentes estén unidos
por uno solo, por Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que une a todos y dice, ya no hay judío, en Cristo, estamos hablando en Cristo, cuando hay esa unidad, dice, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mis hermanos, en ese tiempo, las cuestiones raciales y espirituales eran muy marcadas. Había una diferencia o había se marcaban los límites entre los esclavos y los libres. Se marcaban las diferencias entre los hombres y las mujeres. El hombre valía más, la mujer no valía. El judío tenía una posición diferente del griego. Obviamente el libre tenía una posición de privilegio en relación al esclavo. Y Pablo hace un énfasis en que en el momento en que los creyentes están unidos en Cristo Jesús, ya no hay esas distinciones. Ya no hay una distinción entre las razas y la sociedad. Obviamente estamos hablando de un significado espiritual, porque las diferencias siguieron marcadas en ese tiempo. En el asunto más allá de lo espiritual, en el asunto legal, en el asunto real, en el asunto de vida, el esclavo seguía siendo esclavo y el amo seguía siendo amo o libre. Y la mujer seguía siendo mujer y no valía. Pero en Cristo Jesús todas estas diferencias se acaban, porque hay una cuestión de compañerismo en el cuerpo de Cristo. Y esta es la visión de Cristo. Y esta es una visión que tenía Cristo en ese tiempo, y por esa razón Él estaba abogando que cuando tú eres cristiano entras a una situación donde tienes que aceptar a los demás que son tus hermanos y son iguales que tú. Y esa es una lucha hasta nuestros días, mis hermanos. Cristo mismo o Pablo les dice, no hagan acepción de personas en la iglesia. Es una lucha que es marcada, mis hermanos. Yo recuerdo cuando iba a la iglesia y del lado derecho se sentaban los hombres, ¿sí? ¿Era del lado derecho? Del lado izquierdo, ¿quién? Los hombres, ¿verdad? Y del lado derecho, las mujeres. Yo recuerdo que iba a la iglesia y pues cada quien se iba a su lugar. En la iglesia, cuando dice la palabra de Dios que todos somos libres y somos unos y Cristo nos hizo unos. Y Dios, Cristo, estuvo luchando con eso. Y era una visión que él tenía desde ese tiempo. Y Pablo lo está diciendo ahora en la sociedad judía. El judío era libre y el hombre, todos eran superiores en la sociedad judía. Y el gentil, el esclavo y la mujer, todos eran inferiores. Entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes son gentiles. Y en la sociedad que quieren tomar, en el esquema que quieren tomar del judaísmo, de estar bajo las leyes del judaísmo, ¿cuál es la posición que va a tener un gentil? ¿Cuál era la posición que iba a tener los Gálatas?
de esclavos, no iban a ser libres. Y Pablo les está diciendo, pero si ustedes ya eran libres, ¿por qué regresan a la esclavitud de la ley? O sea, ¿por qué no piensan? Estas discriminaciones del judío también aplicaban en la relación del hombre con Dios. Y Pablo está argumentando que ante los ojos de Dios, todos los seres humanos son iguales, son unos. ¿Por qué? ¿Qué nos hace unos a todos iguales? La fe. La fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace a todos iguales, mis hermanos. Ante los ojos de Dios, todos valemos lo mismo. Y todos los que profesan ser seguidores de Cristo deberían de considerarse iguales y tratarse como iguales. Entonces, cuando se juntan los judíos con los gálatas o con los esclavos, ¿cómo se ven ahí en la iglesia? Como iguales, ¿no? Eso es lo que está enseñando Pablo. Y bueno, mis hermanos, esto ha sido una lucha de años y años y años hasta nuestros días. De tal manera que a veces en las iglesias hay personas que se sienten ofendidas y se van porque se sienten menospreciados por muchas razones. O sea, por muchas razones se da, por su estatura, por su color, por su nivel económico, por su cultura, por tantas cosas, por su aspecto. Y Cristo enseña otra cosa. Delante de Dios eso es muy diferente. Y dice así: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los judaizantes estaban tratando de socavar el evangelio paulino con el argumento de que solamente por la ley alguien podía ser hijo de Abraham y recibir la herencia correspondiente. Solamente por Abraham y la ley. O sea, la ley, el observar la ley, el guardar la ley, el hacer el rito de iniciación de la ley, los hacía hijos de Abraham. Pero Pablo dice, el bautismo en agua es lo que te da derecho de entrar a la promesa de Abraham. Fíjense cómo está debatiendo dos ritos de iniciación: el bautismo y la circuncisión. Y el bautismo es importante porque eso en ese tiempo, y le estoy dando la importancia de ese tiempo que Pablo le da, dice, el bautismo nos hace hijos de Dios porque estamos iniciando en el cristianismo. Es un rito de iniciación del cristiano. Y dice, si vosotros sois de Cristo, son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, Pablo está hablando o tratando de disuadir la dirección contraria que los gálatas estaban tomando acerca de que pues tenemos que regresar a la ley de Abraham. Mire, le voy a poner un ejemplo sencillo. Muchos de nosotros venimos de una iglesia donde había estas diferencias, se daban estas diferencias. Una de ellas es las mujeres a la derecha y los hombres a la izquierda, ¿verdad? Luego, las mujeres, ¿cómo tenían que entrar a la iglesia? Con velo, ¿sí? Para que nuestros pecados fueran perdonados, ¿qué teníamos que hacer? Confesarnos, ¿sí? Si ustedes se fijan, es una serie de ritos. Hoy ya todos
nos sentamos donde nos da nuestra gana. ¿Sí? Aquí en la iglesia, allá en el auditorio. Venimos, bueno, ya nadie tiene compañoleta, ¿verdad? Ya no nos confesamos ante nadie. O sea, entramos a lo que la palabra de Dios nos enseña que debe ser las formas del cristianismo. ¿Qué pasaría si yo les dije, ¿cómo están seguros de que lo que estamos haciendo, lo que creemos, es lo correcto? Y entonces alguien puede decir, no, de veras, yo creo que a partir del domingo las mujeres de a la derecha y los hombres a la izquierda, y todas las mujeres que vengan con pañoleta. ¿Equivaldría a lo que estaban o lo que querían hacer los Gálatas? ¿Equivaldría o no? Sí, es algo similar, y Pablo les dice, ¿cómo quieren regresar a eso? Y los Gálatas, no, pues es que vino fulano de tal y nos dijo que estábamos mal, que lo que hacemos no es lo correcto. Lo correcto es regresar a eso. Es algo muy similar. Obviamente ustedes, como son estudiantes y conocen la Biblia, dicen, no, pues eso está mal, ¿verdad? Pero los Gálatas no pensaban eso. Los Gálatas estaban confundidos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar. Gracias.